Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Y vamos a dar lectura, hermanos. Efesios capítulo 5 del verso 15 al verso 20. Efesios capítulo 5 del versículo 15 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. El capítulo 5, que ya hemos venido estudiando, meditando a lo largo de las 2 semanas pasadas, en su primera parte, lo que hemos leído, la primera parte del versículo 1 al verso 14, de manera general nos está mostrando el Señor cómo debemos de vivir, cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad del Señor. Y obviamente hablar de la voluntad del Señor es algo bastante amplio. Tiene la voluntad de Dios muchas cosas que decirnos en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay varias cosas que implican su voluntad. Pero si quisiéramos englobar eso, si quisiéramos nosotros agrupar de la manera más genérica cuál es la voluntad de Dios, podríamos por un momento decir que una gran parte de la voluntad de Dios tiene que ver con el hecho de vivir en santidad, en la justicia de Dios. O sea, una gran parte de la voluntad de Dios tiene que ver con esto de vivir conforme a las Escrituras. Lo que Dios dice que se hace, eso se debe hacer. Esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios dice, eso no se hace, bueno, esa es su voluntad, que aquello no se haga. Entonces, una gran parte de la voluntad de Dios se muestra en las Escrituras, en lo que Dios nos dice como mandamientos, como instrucciones, como ordenanzas. Dice, hagan aquello, no hagan aquello. Y parte de lo que hemos estudiado las 2 últimas semanas en el capítulo 5 tiene que ver con eso. Cuando el Señor nos dice desde el verso 1, sean imitadores de Dios, y después comienza en el versículo 3 que hemos visto la semana pasada, pero fornicación, inmundicia, avaricia y todas estas cosas no se debe mencionar como conviene a los santos. Es decir, una parte de la voluntad de Dios, y lo enfatizo porque es muy importante, una parte muy esencial de la voluntad de Dios tiene que ver con vivir en santidad, alejado del pecado. No específicamente de uno u otro pecado, no necesariamente alejarme del pecado que para mí es feo. No, es alejarme de todo aquello que Dios quiere que yo me aleje. Lo que Dios dice que es pecado, y solo Dios tiene la medida exacta de lo que es pecado. Ningún hombre puede llegar a medir exactamente o definir qué es el pecado. Yo puedo decir pecado es robar, y a mí no me gusta que me roben. Y si alguien me roba una y otra vez y me dejan así calato, se llevan todo, yo puedo decir, el peor pecado es robar, porque a mí me afectó mucho. Pero a alguien que nunca nadie le robará, tranquilo, no te preocupes. De repente para él otra cosa es pecado, otra cosa que a él le ha dañado mucho. Pero ¿quién tiene la medida exacta de lo que es pecado? Dios. Dios sabe exactamente qué es el pecado, cuánto daño hace el pecado, cuán malo es el pecado, y por eso Dios aborrece desde lo más profundo de su naturaleza lo que es el pecado. Todo aquello que Dios detesta, que Dios aborrece, todo aquello que contradice la ley de Dios es pecado. Entonces, cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, cuando realizamos nuestras tareas, nuestras labores en el trabajo, en los estudios, en los negocios, en la casa, cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, debemos de considerar esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vivir en santidad. Vivir en santidad.
Entonces, de hecho, no puedo yo hacerle muchas consultas a la gente que no conoce a Dios acerca de cómo debo de vivir. Porque ni yo como cristiano a veces tengo la medida exacta de qué es lo correcto o lo incorrecto, mucho menos puede tener una noción aquel que no conoce a Dios. En todo caso, me acercaré a los que conocen más a Dios, mucho más a Dios, y a ellos les preguntaré. Y entonces se va haciendo más estrecho el concepto para aquellos que conocen a Dios. Por ejemplo, si le preguntamos nosotros a Caín, ¿qué es pecado? Ya perdimos. Ya perdimos, ¿no es cierto? Nadie le iría a consultar a Caín acerca de cómo amar al prójimo. No lo haríamos, ¿no es cierto? Ya bueno, Caín, ¿quién le va a consultar a Caín? Pero podemos preguntarle a un gran hombre en la Biblia, por ejemplo, a Abraham, porque estoy pensando dónde vivir, yo quiero mudarme. Algunos de ustedes están pensando en mudar. Entonces, Abraham, bueno, un hombre mayor, cano ya, ¿no? Ya medio sin cabello. Abrancito, sugiérenos, ¿dónde es bueno vivir? ¿Dónde para ti es malo vivir? ¿Y dónde tú quieres que yo viva? Bueno, ¿qué te va a decir Abraham? Bueno, aléjate de la ciudad. No, pues Abraham, si justo me estoy acercando, porque yo tengo que estar cerca de donde pasa el tren, cerca de la línea del metropolitano y al costado de un totus. Obligado. Dice, pero es que de ahí corre, aléjate. Mire, cerca de Ica, por las Pampas, ahí hay lotes. Múdate por ahí. Este es un loco, diríamos. Porque, ¿cómo puedes rastrear el intelecto y la sabiduría y la forma de conducirse de Abraham? Pues tienes que seguir su vida para llegar, porque ese tipo le gustaba vivir en lugares casi desérticos. Para Abraham quizás llegaría el punto de decir, mira, lo peor, casi es un pecado vivir cerca de la ciudad. En la mente de Abraham, por lo que vivió. Nosotros tenemos que consultar mucho más que a los hombres, y aún a los hombres de la Biblia, a la Escritura misma, a nuestro Señor. ¿Cómo debo de vivir yo, Señor? Y ese es un punto esencial de la voluntad de Dios. Pero ahora, en este relato, el Señor quiere hacer un énfasis en otro punto que es muy importante de la voluntad de Dios. Y para llegar a ese punto hay un preámbulo. Dice en el relato que hemos leído, dice así: miren pues con diligencia cómo andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, miren bien con diligencia. ¿Qué significa mirar, pues, con diligencia? Es que no mires a la volada. Es como los padres que le dicen, hijito, ven, te voy a decir esto, mira, vas a comprar esto y esto, y después esto, y si no hay, compras esto, ¿ya? No, a ver, repíteme. ¿Qué te he dicho? No me acuerdo, mamá. ¿Y cómo ibas a ir entonces? Pero así escuchamos a veces, ¿no, ¿sí o no? Leemos la Biblia, ya te escuché, Señor. Dios dice, ven acá, ¿qué he dicho? No me acuerdo, Señor. Entonces, ¿qué ibas a hacer? Si te estoy diciendo algo para lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué pensabas hacer si no me escuchaste con atención? Y dice Pablo, mira con diligencia. Escucha 1, 2, 3, 4 veces. Y como que te tomas examen. ¿Qué dijo Dios? Y lo repites. Lees y dices, entendí mal. Otra vez. ¿Qué dijo Dios? Repites, lees y dices, entendí un poco mejor, pero todavía no estoy bien. Con diligencia, mirar bien. Dice el relato, miren pues con diligencia cómo deben andar, no como necios, sino como sabios. Y de paso el Señor está diciendo allí que el necio no mira su forma de vida con detenimiento, vive nomás. El necio vive nomás, no evalúa su vida, no se pone una pausa para decir, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo me trae perjuicio, estoy trayendo beneficio a mi vida, estoy trayendo beneficio a mi esposa, mis hijos miran mi vida, están aprendiendo algo bueno de mí. Bueno, le voy a preguntar a mis hijos, hey Pancho, ven acá. Hijo, ¿qué piensas de mi vida? Mátate, papá. Gracias, hijito. Ya me dijo. Tu vida es un desastre. Y podemos nosotros, dice, mira cómo vives, evalúate, pero con diligencia. Y no está mal, porque más adelante, en el capítulo 5, pero más adelante que vamos a ver en otra ocasión,
habla acerca de cómo entre nosotros tenemos que someternos mutuamente. Y ese sometimiento tiene que ver en una parte con el diálogo, ver cómo estás tú, cómo estoy yo, qué opinas de mi vida, exhórtame, anímame, repréndeme, estoy mal, repréndeme, por favor ayúdame. Eso es parte del sometimiento mutuo. ¿Cómo puedes tú saber, pero con diligencia, cómo puedes saber tú cómo estás viviendo? Si con necedad o con sabiduría. Recuerda que el necio no se toma más que un segundo para ver cómo vive. Pero dice el relato en el versículo 16 que la sabiduría de observar detenidamente cómo vives lleva esto. En el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. De plano, hermanos, del momento que Adán y Eva pecaron, Dios desató maldición sobre la tierra. El conflicto en la mujer en relación a su embarazo y su vida maternal y su relación con su marido, que sería pero terrible, 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 por causa del pecado de Adán y Eva. La producción en la tierra, es decir, el fruto de tu trabajo en el varón, como también en la mujer, cada vez va a ser menor, menor y menor. Es decir, para sacar lo mismo de ayer tienes que trabajar más, romperte el alma más. Eso es maldición de la tierra por causa del pecado. Esa maldición Dios no la ha retirado. Esa maldición sigue funcionando todavía en la tierra. La tierra todavía está bajo maldición. Y Romanos 8 dice que la tierra aún gime, aúna, esperando el día de su redención. Es decir, cuando Cristo venga, Cristo nos va a restaurar un cuerpo nuevo a nosotros, aleluya, y también hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero hasta que llegue ese día, la tierra está sujeta a maldición por causa nuestra, por causa del pecado. Entonces, ¿hay motivo para vivir afanado viviendo en esta tierra? Sí, por eso es importante vivir en sabiduría. Por causa de la maldición, por causa del ladrón que roba las ganancias, por causa del orín que oxida y malogra y corroe tu producción. Entonces tu vida se puede perder si no vives sabiamente. Y dice aquí Pablo, tienes que vive, pero piensa un momento con diligencia cómo estás viviendo. Aprovecha el tiempo porque hay días malos. Es decir, todos tenemos que pasar por los días malos. No puedes agarrar tu calendario, por ejemplo, y decir, no va a existir para mí sábado y domingo. No puedes. Tienes que pasar por sábado y domingo. Tienes que pasar por los días que serán malos. Dios a cada ser humano le trae los días malos, los momentos difíciles. Es inevitable. Porque es inevitable, tienes que saber cómo vivir y aprovechar bien el tiempo para que cuando vengan los días malos no se derrumbe tu vida. Es muy importante lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, si hacemos un comparativo de este relato de Efesios capítulo 5, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, un texto muy bueno que podemos tomar en referencia es el texto de Eclesiastés capítulo 3, cuando el rey Salomón, el sabio, nos habla acerca de todo tiene su tiempo. Todo tiene el sabio, el que piensa, dice, un momento. Al que dice, pero Salomón, no hay tiempo. Entonces estás muerto. Ya te moriste, por eso no tienes tiempo. Pero el sabio dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Tiempo para reír, tiempo para llorar. No quiero llorar, prepárate, vas a llorar. Hay tiempo para abrazar, no, tiempo para amar, pero también dice tiempo para odiar. Hermanos, tiempo para vivir, aleluya, y tiempo, no quiero morir, te toca, tienes que morir. En el tiempo de vivir, vive. No estés como muerto sin hacer nada, vive. Llegará el día en que morirás y dirás, quiero hacer, ya no, ya, es tiempo de morir. La sabiduría, hermanos, todo el libro de Proverbios es una exhortación que le hace este rey Salomón a su hijo Roboam, este cabezón, Roboam, su hijo, el muchachito. Ay, este chiquillo que todo el día paraba ahí en el PlayStation, todo el día. Hijo mío, por favor, escúchame, le dice, escúchame. Le dice, adquiere sabiduría, dice. Cómprala, compra sabiduría, dice. Compra, búscala. La sabiduría te guardará del mal, dice.
Y a su hijo le dice Salomón, la sabiduría te guardará de la mujer extraña. Y no solo se refiere a que hay mujeres que hacen palomilladas. Hermanos, la vida te presenta situaciones tramposas, la vida, porque el mundo está en pecado. La vida te presenta situaciones con trampa, con engaño. Y si tú no tienes sabiduría, no has adquirido, no has comprado la sabiduría de Dios, vas a caer. Y la sabiduría que Salomón nos dice en Eclesiastés 3 es esto: todo tiene su tiempo. El sabio le encuentra a cada cosa a tiempo. Para comer, para bañarse, tiempo para dormir. Amén. ¿Hay tiempo para dormir, hermanos? ¿Cuándo es? No es ahorita. Ahorita no es tiempo para dormir. En el momento de dormir, ¿qué haces a la 1 de la mañana? A veces yo estoy estudiando, ¿no? Y el bicho del estudio, ¡pah!, me voy de largo. 1 de la mañana y tengo abierto el internet, bajo documentos, veo cosas. Y ¡pum!, en el Facebook, ¡que esta gente está conectada! ¿Qué hace? Despierta esta gente, Dios mío, si mañana tiene que ir temprano a trabajar. En el horario de dormir, duerme. Gente que se duerme con el audífono, con la tele prendida. Prepárate para dormir, porque es el momento de dormir. En las clases no se duerme, en la escuela, en la universidad no se duerme, en el trabajo menos se duerme, porque es injusto que te paguen por dormir. Es injusto. Eso es hacer trampa. Pero en el momento de estar despiertos, hay que estar despiertos. El sabio dice eso. El sabio es, en tal hora debo estar despierto, me preparo para estar despierto. ¿Hay tiempo para estudiar, hermanos? Porque entonces, si no hay tiempo para estudiar, ¿para qué Dios nos dio cerebro más grande que el de una hormiga? Y aún la hormiga piensa, con el pequeñísimo cerebro, piensa cómo encontrar las hojitas para llevar a la reina, porque esa es su chamba. Si hace camino y se ordenan, con ese cerebrito, con ese cerebro, ¿para qué Dios me dio cerebro más grande que de una hormiga si no tengo tiempo para pensar o estudiar? Hermano, estudiar. Tiempo para estudiar, es un tesoro. Puedes estudiar, qué bendición, eres un ser humano. Hace años, una hermana afligida en la iglesia siempre llevaba su Biblia, siempre, hace muchos años, en otra iglesia. Y yo no sabía algo de ella. Después, en una ocasión, se acercó a pedirme consejería. Ya, un problema. Ya, hermana. Entonces, le empecé a aconsejar. Le dije, hermana, mira, préstame tu Biblia. Mira, le voy a dar la palabra, ¿no? Y le digo, mira, hermana, aquí en este libro, mira, ¿qué dice? Se pone a llorar. Y me palteó. ¿Qué pasó? Yo no sé leer. ¿Qué? No, yo no sé leer. ¿Y por qué vienes con Biblia? Es que me da vergüenza, no quiero que nadie piense que no sé leer. No sabe leer, hermanita. Es una hermanita del campo, de la sierra. Había llegado a Lima años ya atrás. Y le digo, hermanita, disculpa, ¿no sabes leer? No, perdóname, hermana, no te quise ofender, perdóname. Le digo, no, pastor, no sé leer. Pero ¿cuánto quiero leer? Yo quisiera leer. Hermana, ora al Señor, vamos a ver qué se puede hacer. Una hermana del barrio, donde estaba la iglesia, le consiguió una información. Había un colegio estatal, que en las noches daban programa de alfabetización. Le pasaron la voz a la hermana se metió al curso en las noches y aprendió a leer. ¡Gloria a Dios! Hermano, por eso uno puede dar todo, hermanos. Aprender a leer para estudiar las Escrituras. ¡Qué buena inversión! No importa cuánto te costó, lo lograste, sí, ¡qué bien! Puedes leer ahora, sobre todo la palabra de Dios. Pero muchos otros libros sabios, libros buenos, que nutren el cerebro. Hay tiempo para todo, hermanos, amén. También hay tiempo para pasear, hermanos. Paseen, hermanos. Pero avisen para pasear en mancha, ¿no? Hay tiempo para ir a la pollería, a la cevichería. Vayan, hermanos, coman. No sean como esos tipos que trabajan duro y todo lo guardan en el colchón donde el pericote se come la plata. Trabajas, Dios te da, sal a pasear, cómprate, come,
sácalo a tu pareja, pobrecitos, hazle probar algo. Disfruten de lo que Dios les da. Hay tiempo para todo, hermanos. Es bueno salir a pasear con lo que Dios nos da, y también así damos testimonio a los hombres. Es decir, mi Dios, aunque yo soy su siervo, no me trata como un esclavo. Yo trabajo para Él, pero me da para salir a pasear. Ese es mi Dios. Aleluya. Pero dentro de la sabiduría, hermanos, que Dios nos va dando, de que hay tiempo para todo, la sabiduría misma nos indica qué cosas son las mejores, cuáles son las mejores y las primeras cosas que yo debo ordenar en mi vida. Amén. Y dice el apóstol Pablo, volviendo al libro de Efesios, capítulo 5, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Como en la sabiduría de Dios, Dios ha establecido para mí diferentes actividades, desde las más espirituales, como orar, leer la Biblia, congregar, ayudar a mi prójimo, hasta las actividades que se pueden decir son las de menor importancia, como jugar con mis amigos, o salir a pasear, o vamos al estadio, bueno, ir a contar cuántos pajaritos hay en el aire, ya. Hay actividades de diferentes, ¿no?, tipos, pero la sabiduría me indica que hay unas que son más importantes que otras. Y entonces Pablo nos vuelve a enfatizar que nosotros no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo debo usar bien mi tiempo? ¿A qué le doy más tiempo? ¿A qué debo darle más mi espacio? Yo necesito entender esto, porque llegará el día malo en que la debilidad del cuerpo no me permitirá hacer lo que tenía que hacer o lo que tenga que hacer. Los ojos se nublan, ya uno se olvida de las cosas. Y ahí vienen los momentos malos, hermanos. Viene el momento de la soledad, por ejemplo. Cuando los muchachos dicen, quiero estar solo, pues se va a la casa de los padres, feliz, a estudiar, feliz. Después de un mes, no sabe qué comer. No sabe cómo freír un huevo. No sabe dónde hervir el agua, si en la sartén, no sabe. Y extraña a su mamá. Y no aprovechó de su mamá cuando estaba con su mamá. Te vienen los tiempos malos, eso viene sin que tú lo busques. Ahora, si buscas vas a tener más días malos, pero los días malos vienen de todo, los momentos difíciles a tu vida vienen. Y aquí está el punto que quiero enfatizar. Dice el Señor, buscando cuál es la voluntad del Señor, dice el verso 18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Miren, está hablando de la voluntad de Dios y dice, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y luego dice, no se embriaguen con vino, porque el vino te lleva a la disolución, te hace disoluto, te pierdes, te desinhibes y haces tonterías que no harías sin estar ebrio. No tienes que tomar vino, llénate del Espíritu Santo. Y unamos entonces estos dos conceptos, el ser lleno del Espíritu Santo en vez de embriagarme con vino y la voluntad de Dios. Y este es el otro aspecto importantísimo de la voluntad de Dios para mi vida. Lo voy a explicar de esta manera. Hace muchos años, por los años 600 aproximadamente, los cristianos puritanos de Inglaterra elaboraron un documento que se llamó la Confesión de Fe de Westminster, un texto que hasta el día de hoy sigue siendo de instrucción para la iglesia, muy bueno, muy poderoso. Y este estaba elaborado de tal manera que se podía enseñar a la iglesia, desde los niños hasta los mayores. Y había sido estructurado a manera de preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Y habían dos documentos que se armaron sobre el documento oficial, y uno de ellos era dirigido a los más pequeñitos y el otro era para el público en general. Pero comenzaban con una pregunta. Y era la enseñanza primera que se daba. La primera pregunta es esta: ¿cuál es el principal fin del hombre? ¿Cuál es el principal fin del hombre, el fin más noble del hombre? Esa era la pregunta. ¿Cuál es el fin primordial, principal del hombre? ¿Cuál es el fin más noble del hombre? Es decir, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es el propósito más noble y elevado de la vida del hombre, de todo ser humano? La respuesta contenía dos ítems. El primero decía vivir
para la gloria de Dios, para honrar a Dios, para servirle, para su honor. Puedes tú colocar eso debajo del encabezado de vivir en santidad. Y eso es lo que Cristo hace en tu vida cuando te está santificando. Cada vez te separa del mundo para que vivas más para la gloria de Dios, dedicado a las cosas de Dios, vivir correctamente, abandonando el pecado. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el fin más noble del hombre? La primera respuesta era vivir para su gloria, para la gloria de Dios. Aleluya. Y eso ya es todo un tema, hablar de la santificación. Pero la misma respuesta tenía otro contenido también. Y dice, y gozar de Él para siempre. Otra vez, ¿cuál es el fin primordial del hombre? Vivir para su gloria y gozar de Él, de Dios, para siempre. Eso es lo que quiere decir aquí Pablo. Dice, sean entendidos, no insensatos, sean sabios, para que vivan conforme a la voluntad de Dios. No tienes que llenarte de vino, sino del Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que tú goces de Él para siempre. Ese es el otro aspecto, se puede decir, de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere de ti? Que te goces con Él. ¿Y sabes por qué? Porque nunca encontrarás un gozo pleno fuera de Él. Nunca, nunca. Cuando Dios te creó de tal manera que tu máxima alegría y la explosión de tu alegría la encuentras en Dios y solo en Dios. Y por eso Pablo dice, ¿por qué tienes que tomar vino? Y ese es un ejemplo. El vino representa la alegría. El vino es como que, ¿cómo podemos hacer fiestas sin vino? No se puede hacer fiestas sin vino, ¿no es cierto? No encuentras un grupo de personas que se están alegrando sin un aditivo, vino, cerveza o bueno, algo se inyectan, pero un aditivo. Eso, el símbolo, el vino es el símbolo de la vida, de la alegría. Ya. Pablo dice, no necesitas esto. Y si haces esto, es una evidencia que estás buscando la alegría. Quieres gozarte, quieres alegrarte, pues te equivocas. Porque no está en el vino la alegría, sino en ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros que somos cristianos somos como copas, como vasos, a quien Dios quiere llenar. Y mientras Dios más te llena de su Espíritu, de su presencia, tu espíritu más rebosa de alegría. Es un gozo extraño al mundo, hermanos. Es una alegría extraña para los del mundo. Es la alegría que da saber que Dios está conmigo. Es su presencia, no es lo que Él me da. Es la presencia de Él que explota el corazón. Nos llena de su alegría. Hay un gozo extraño, hay un gozo sublime. Es el gozo de su presencia. David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de gozo. Hermanos, alguien decía así, hablando de los que son católicos, no porque quiera ofender a los católicos, pero es una frase cierta, diciendo, ¿por qué los católicos tienen tantos dioses? Bueno, unos son hinchas de San Martincito, otros del Padre Urraca, los de aquí, de la Virgen de Lourdes, de Sarita Colonia, otros son de aquí, yo soy hincha de... ¿Por qué tienen tantos y tantos y tantos? Porque ninguno es verdadero. ¿Por qué los católicos van aquí, de aquí, de aquí? ¿Por qué? Porque no encuentran al verdadero. Pero el día que encuentren a Cristo Jesús, ahí se detienen. Él es el verdadero. Hermano, nuestro gozo se completa en Dios, verdaderamente en Cristo Jesús. Cuando Dios nos da por Jesucristo su Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón, nuestro cántaro se llena con la presencia de Dios, encontramos la felicidad que siempre y que tanto hemos buscado en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Por eso los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, pasaron crisis terribles en su vida, pero crisis terribles en su vida, buscando la felicidad, buscando llenar su corazón, pero no sabían dónde, no conocían dónde, quién me puede dar. Relato tras relato en las Escrituras, hombres y mujeres buscando, sedientos, buscando. ¿Quién no quiere la felicidad, hermanos? ¿Quién no desea tener aquí en el corazón, en lo más profundo del ser, una sensación de paz, de gozo, alegría profunda? ¿Quién no desea eso? Todos lo deseamos. Lo que hacemos es una evidencia de que lo buscamos.
cómo nos dedicamos a las cosas, los que se aferran al trabajo, los que se aferran a la casa, se agarran de su columna y los que se aferran de la llanta de su carro, no lo sueltan, de su mascota, otros de su mujer, muy pocos, ¿no? Pero algunos, de su mujer, otros de sus hijos, quieren dormir con sus hijos. Lo que hacemos evidencia, está buscando. ¿Qué quiere? Busca felicidad, está buscando un calor especial. Yo pensé que con mi hijita Yireli ya habíamos superado el asunto, ya estaba contento con Mari, ¿no? Bacán, y allí ya se acostumbró, duerme en su cama, bacán, chévere. Pero otra vez le metió el gusanito por ahí, todas las noches, no sé cuánto tiempo era ya, más de 2 meses creo, por ahí, más. Todas las noches viene, pum, se mete, y a las 2 de la mañana yo pago pato, tengo que salir, irme a dormir a la cama de Yireli. Dejo mi cama y digo, pero ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Yo puedo estamparle. 2 de la mañana, quiero dormir tranquilo, yo, ¿no? Pero ella viene y digo, ¿qué quiere? Porque no le damos comida a esa hora. Mari, no le delatar ya. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quiere estar con su mamá. Todavía quiere estar con su mamá. Hay otras niñas también que están así, no hasta los 30 años, ¿se entiende? ¿Qué quiere? Si no le da nada, no le da. No quiere algo fuera. Quiere estar. No sé, es una necesidad. Y Dios la ha puesto. Y yo veo eso en mi hija. Dios me está dando un mensaje a mí. Así, yo necesito a Dios, yo necesito. Pero a veces no me doy cuenta. A veces no me doy cuenta, yo necesito, pero en vez de seguir eso que mi espíritu está buscando, busco otras cosas, porque le hago caso al vecino, a la vecina avara, la del costado, al chino de la esquina, le hago caso a ellos, le hago caso a lo que veo en la tele, en el internet, y sigo, en vez de seguir la dirección que Dios ha puesto en mi conciencia, y en la conciencia de todo ser humano, de que en Dios y solo en Dios hay felicidad. En vez de seguir esa dirección, y más todavía la dirección que está en las Escrituras, sigo lo que otros me dicen, veo lo que otros hacen y voy tras eso. Yo nací para estar con Dios. Tú naciste para estar al lado de Dios. Y sufrirás mientras no estés a su lado. Sufrirás, llorarás. Y pensarás que lloras porque te falta aquello, y porque te falta aquello, que no logré estudiar, que no pude terminar, que nunca hice mi carrera, que mis padres, que mis hermanos, que mi mujer es esta, que mi hijo. Sí. Pues nunca podrás entender la verdad. Sufriste porque estás lejos de Dios. Los hombres y mujeres en la Biblia lo entendieron, lo comprendieron, hermanos, lo comprendieron. Felices con Dios. Dejando de un lado de hablar de la vida justa, de hacer lo recto, lo correcto, es decir, cumplir los mandamientos. Ese aspecto de la voluntad de Dios lo hemos hablado la semana pasada. Pero en este momento el énfasis de Pablo aquí es, escúchame, es la voluntad de Dios. Es, lo que Dios quiere para tu vida es que tú seas feliz, que tú goces, que tu corazón estalle de alegría. Dios te creó para eso, pero eso lo perdimos en el pecado. Y eso lo recuperamos en Jesucristo. Y solo en Cristo Jesús. Es Cristo el que derrama sobre nosotros la llenura del Espíritu Santo. Y mientras yo no experimento eso, vacío con 2, 3 gotas en mi corazón, sediento buscaré. Miren lo que dice el Salmo 42. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 42. Son cánticos de David, cánticos poderosos. Dice así, Salmo 42, versículo 1 y 2, dice así: como el ciervo, o sea, como el venadito, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? ¿Saben por qué hace esta pregunta el salmista? En los tiempos de David, David sufrió una gran persecución. David amaba la casa de Dios. Todavía no estaba hecho el templo, pero había un santuario en la ciudad de Silo. Y David amaba ardientemente. David todavía no era rey, pero iba a ser rey, se estaba preparando. Pero Saúl lo buscó a muerte a David.
Y David tenía que escaparse en cuevas y cavernas por los desiertos, a la ribera del río, escondido en los matorrales con su gente, para que no lo atrapen. Y entonces llegó un momento en que donde David llegaba, la gente del lugar lo atendía a David. Le daba comida, ropita, pancito, y David seguía en su escapada. Pero cuando Saúl con su ejército llegaba a ese lugar, ¿qué hacía con esa gente que habían apoyado a David? Los mataba. Entonces David dijo, no, por mi culpa está muriendo gente. No puedo estar aquí entre los judíos, ya en mi pueblo. ¿Cuál fue la solución de David? Me iré a otro país. Y se fue a los filisteos, gente pagana. Entre los filisteos no había templo, no había arca, no había alabanza, era pura idolatría, pura porquería. Y David se fue allá. Y él dice, lo peor que me pasó en este viaje escapándome, lo peor no es que, caramba, extraño a mi mamá, es otro clima, no hay mi comidita. Lo peor es que, ¿cómo puedo cantar aquí a Dios? Y allá está el santuario, allá. Porque en ese tiempo la alabanza y la adoración estaba muy centrada en el lugar específico de adoración, que era el arca, el santuario que había edificado Moisés. Este salmista está transmitiendo la vivencia de David. Así vivía David. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo? Oraba David, Señor. ¿Cuándo? Por favor, cambia el corazón de Saúl, que me permite entrar. Yo quiero entrar a asilo y quiero adorar a mi Dios, pero me quieren matar, por eso no puedo ir. Pero deseaba. ¿Puedes ver la diferencia? Yo veo la diferencia entre David y yo. Hay una enorme diferencia. David con toda su alma deseaba estar en la casa de Dios. Yo no soy así. Tú tampoco eres así. Nosotros tenemos grandes pretextos para no venir a la casa de Dios. Pero a veces pequeños pretextos también los usamos para no venir a la casa de Dios. No grandes enfermedades. No una gran crisis. Pastor, ya está bien. Pastor, estoy pasando un momento muy difícil. Bueno, no te preocupes, tranquilo, tranquila. A veces cosas tan insignificantes. David entendió, mi gozo es Dios. Le anhelo el corazón de Dios. Miren lo que dice el Salmo 63. Y muchos de los salmos, hermanos, muchos de los salmos que se escribieron, tanto David como los demás salmistas, las familias de los salmistas, tienen esta enseñanza. Salmo 63, versículo 1, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Miren por favor en sus Biblias, ustedes tienen en sus Biblias la referencia, en el título se dice, ¿dónde escribió David este salmo? ¿Dónde estaba David? David no se compró un terreno en el desierto. Él estaba ahí porque lo botaron de su ciudad. Vivía en el desierto, escapando en el desierto, ocultándose. No es un lugar feliz el desierto. Pero en el desierto, él compone este cántico. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hemos leído en el Salmo 1? En el Salmo verso 1, el Salmo 63. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Gloria a Dios. Qué precioso es esto que David entendió. Señor, en el desierto yo no quería una casa bonita. En el desierto ni siquiera quería un estanque de agua, una cisterna. Nada, Señor. Nada, nada, nada. Lo que yo quería en el desierto era tu presencia, Señor. Extrañaba tu presencia. Extrañaba cómo deseaba. Quizás se esforzaba. Es como que son las 3 de la tarde. Esta es la hora del sacrificio. A esta hora están los levitas, los sacerdotes, quizás esforzándose a kilómetros a la distancia, a tratar de escuchar el canto de los levitas, añorando, extrañando la comunión con el pueblo de Dios, la administración del sacerdote que salía con la ley y les daba la palabra y que les rociaba con la sangre, que era el símbolo del perdón de los pecados, y se levantaban las trompetas y los címbalos tocaban pa y la gente cantaba, y David extrañaba eso. No extrañaba su libertad, no le importaba. Esas cosas pasaron a último plano.
David entendió, mi espíritu, ya lo vi, lo que más decía mi espíritu es Dios, en Él hay felicidad. Aleluya, aleluya. Hermanos, es la voluntad de Dios que tú tengas gozo. Si no lo encuentras en Dios, lo vas a buscar en otra cosa y llegarán los años, los tiempos malos en que dirás, ahora sí quiero, ya no puedes, ya no puedes. Ahora, hoy por ejemplo estamos en este lugar, hermanos, hoy día estamos en este lugar. No hay policías que vengan a reprimirnos, no entran y ¡pah!, rompen las puertas. ¿Quiénes son cristianos? No, no hay. Hoy son días buenos para nosotros, para Lima, para nosotros son tiempos favorables, favorables. No serán así todos los días, hermanos. Llegarán los días en que no podremos reunirnos así como ahora. Los cristianos en la persecución, hermanos, se reunían en lugares feos, horribles, donde habían bichos, cosas feas, feas. Y se reunían, ni por un instante podían pensar en la comodidad del lugar de reunión. No existía ese pensamiento. Tenemos que reunirnos para adorar a Dios, pero a oscuras, para que a la distancia en la noche no los vean. Y estaban ahí cantando a voz baja, casi susurrando, queriendo gritar, pero tenían que contenerse por la persecución. ¿Pero por qué están ahí? Porque aman a Dios. Aman a Dios. En los tiempos malos sirvieron a Dios. Y no se lamentaron de que en el tiempo bueno hayan despreciado el tiempo de la comunión con Dios. Hermanos, los tiempos malos van a llegar de todas maneras. Habrá un día en que yo ya no podré ver bien. Yo ya no podré ver por la edad. Hoy día puedo leer la Biblia. Hoy día yo puedo leer libros. Pero puedo malograr mis ojos viendo televisión, viendo la computadora hora tras hora. Puedo malograr mis ojos. Llegarán los días en que mis ojos no verán. Llegarán los días en que yo ya no podré ir caminar. En mi juventud me decían, a la vuelta del cerro, eso era pan comido para mí. Sin comida, sin agua, en pleno sol, en frío, los perros que me correteaban. No era problema. No siempre será así. El domingo pasado Dios nos dio la bendición de visitar a un hermano de nuestra iglesia que está delicado de salud. Este hermano me dijo, pastor, ¿puedes venir a verme? Ya, hermano, ¿dónde vives? Lejos, hermanos, lejos. Aquí en Perú, pero lejos. Y dije, amén, ya, ahí estoy. Domingo en la tarde, salgo para allá. Y gracias a Dios, Dios puso en el corazón de Alberto, coordinamos. Alberto, vamos, pastor. Nos fuimos. Yo dije, si venía sin Alberto, llegaba al día siguiente. O no llegaba de repente. Aparte que con él nos perdimos. Aparte que cualquier dirección, hermanos, que ustedes necesiten, consulten a Alberto, hermanos. Yo creo que él es el autor del GPS. ¡Qué bárbaro! Las veces que hemos ido con Alberto, en lugares donde es imposible llegar, pero Alberto llega. Increíble, hermanos. Donde dice, hay un perro al costado, ahí está el perro. Ahí está el perro, ahí está el perro. Y con Alberto el domingo nos perdimos. Dije, o sea que yo llegaba solo, perdido, recontra. Y el retorno, tan cansado que él estaba hablando solo, yo me quedé dormido en su carro. Pastor, ya llegamos, bajé. Antes no era así yo. A mí me decían, pastor, una visitadita, ¿dónde? Puente Piedra, vamos, Puente Piedra, donde sea. ¿Dónde es el Lurino? No había límites, fuerte, joven. Ya no es así conmigo. Igual es contigo. Igual es contigo. Si estás fuerte, usa tu fortaleza para el Señor. Usa tu fortaleza para el Señor. No tienes hijos, aprovecha. Llegarán los días en que vendrán los hijos. Esos no son tiempos malos, solo que son tiempos diferentes, nada más. Tienen otra ocupación. Te casarás, ya serás distinto. No por decir, pastor, vamos. Ya no, pastor, voy a pedir permiso. Diferente. Son días malos. Aprovechen, hermano. Pablo dice, aprovechen. Pero aprovecha exactamente en qué, nos dice Pablo. Aprovecha tu tiempo para conocer la voluntad de Dios y la disfrutes. ¿Cuál es esa parte de la voluntad de Dios en la que yo debo aprovechar mi tiempo? En buscar su presencia, porque ahí está el gozo, el gozo. Hazte tiempo para orar, hazte tiempo para buscar al Señor de madrugada. David dice, de madrugada te buscaré. En otro relato dice, en cualquier hora te buscaré. Busca al Señor, busca todo. Como dice el profeta Isaías denunciando a su pueblo, buscad a Dios en tanto pueda ser hallado.
en tanto lo pueda hacer. Ahora busca al Señor. En Él hay el gozo. Solo la felicidad verdadera, solamente la encontramos en Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Busquen al Señor, hermanos. Llénense del Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer para que pueda llenar nuestro corazón. Nada. Solo el Espíritu Santo es el regalo, el consolador que nos dio el Padre y el Hijo nos dieron el Espíritu Santo. Está allí para pedir, lléname de ti, lléname de tu presencia. Y tu corazón se transforma. Tu corazón es otro. El Espíritu Santo te hace ver la vida diferente. Tu fe se eleva, tu perspectiva de vida es eterna. No piensas en vivir hasta los 80, dices, viviré eternamente para servir y glorificar el nombre de mi Dios. Es la presencia del Espíritu en tu vida que te da gozo, te da felicidad, pero aumenta, abre tus ojos a la fe. La presencia del Espíritu Santo. Cuando Moisés, dirigido por Dios, le dijo a Israel, y estamos para entrar ya, habían salido de Egipto, y estamos por entrar, muchachos, a la tierra prometida, ahí está a lo lejos, kilómetros, ¿ven? Esa es la tierra prometida, cruzando el río Jordán, pero antes vamos a enviar espías. Sí, hay que mandar espías porque ¿quién sabe cómo será esa tierra? Está bien, Moisés dice, está bien, mandemos 2 espías, 2 espías, uno de cada tribu, 12 en total, y juntan 12 espías, en grupos de 2 los mandan. Después de 40 días vienen a dar su reporte. 10 de los espías, su reporte es esto: la tierra es buena, buenos frutos, pero no podemos entrar allí. Son gente más fuerte, gente más grande, nos miran como langostas, o sea, como cucarachas, así nos miran ellos. Son gente enorme, fiera, terrible, mala, nos van a matar. Sus murallas inexpugnables, no vamos a poder subir, no vamos a poder ganar, no vamos a poder vencer ese pueblo. Hemos venido aquí para morir. 10 dijeron eso, hermanos. Pero se levantó Josué y Caleb, otra visión, otro corazón. Y Josué y Caleb dijeron, sí podemos entrar, si Dios se agrada de nosotros, si Dios nos ha escogido, no por bueno, sino por su gracia. Si Dios y Jehová se agrada de nosotros, los comeremos como a pan, y entraremos y tomaremos posesión. Su visión era diferente. Uno dice, pero ¿de dónde le nació esto a Josué? Josué caminaba con Moisés. Disfrutaba de la unción que había en Moisés, que representa a Cristo. Caminaba, por donde iba, ahí lo acompañaba. Se había impregnado de la fe, del gozo de Dios. Estaba en él, estaba lleno. Decía, vamos a entrar. Hemos caminado para entrar, no hay que retroceder. Pero Dios castigó al pueblo, porque todo el pueblo le creyó, no a Josué ni Caleb, si no le creyeron a los 10 espías. Eso retarda el caminar de la iglesia a veces, hermanos. Hermanos, llénense del Señor. A veces nuestras familias retroceden por cómo los líderes de la casa retroceden. Papá y mamá retroceden, la familia retrocede. Papá y mamá avanzan, la familia avanza. Papá y mamá retroceden y están así, la familia retrocede, avanza. Es un desastre. Corazón de soldados, hermanos, valientes para el Señor, llenándonos de su presencia. Solo puedo dar felicidad a mi casa con la felicidad que Dios me da. Por eso Pablo dice, piensa un ratito, piensa. No seas necio, sé sabio, por favor. Aprovecha bien el tiempo para que puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llénate del Espíritu Santo para que estés lleno de gozo, lleno de felicidad. Vive tu vida radiante, vive tu vida plena con Jesucristo. Ven a Cristo, ven al Señor. No pierdas tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas en lo que no aprovecha. Nada de eso te va a dar felicidad. Dios no nos dio nada de esas cosas para la felicidad. Dios no nos dio nada de eso para gozarnos en esas cosas. Todas esas cosas buenas que Dios nos ha dado son para ponerlas al servicio, nada más. Para ser feliz, para estar lleno de gozo. Él mismo vino a nosotros. Él se dio a nosotros. Nos dio a su Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dios mismo en nuestro corazón, llenando, saturando nuestro corazón. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra felicidad. Ve a Cristo en esta mañana. Busca al Señor, aférrate al Señor. Si todo lo que buscas no te da lo que quieres, es porque no estás buscando lo correcto. Si todavía sientes ansiedad, sientes que algo te falta, es porque no has buscado en el lugar correcto. Ve a la cruz. En Cristo hay una fuente de agua de vida eterna que salte para vida eterna, una fuente de agua cristalina.
para que beba gratuitamente todo el que tiene sed. Aleluya, aleluya. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias a ti, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que eres para nosotros, Señor. Pudiste habernos dejado a nuestra suerte, Señor, cosechando lo que hemos sembrado. Destrucción, destrucción, Señor, destrucción. Pero tú irrumpiste en nuestra vida, nos sacaste de nuestro necio camino y nos has traído a tu Hijo Jesucristo, al camino de tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta mañana te rogamos, ten compasión de nosotros, Señor. Apiádate de nosotros, Señor. Ven a nosotros en esta mañana. Lava nuestro corazón de toda maldad y todo pecado. Limpia nuestro ser de toda maldad. Y llena nuestra copa, Señor. Llena la copa de nuestro corazón del vino de Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos experimentar ese gozo santo, el gozo puro, el gozo de tu presencia, Señor. Y que ninguna otra cosa nos alegre más en esta vida, sino estar cerca de ti, Señor. Pon en nuestro corazón el buscarte cada mañana, aún de madrugada, Señor. Buscarte en las noches, en la tarde y todo el tiempo, Señor. Buscarte a ti, Señor, para pasar tiempo contigo, Señor. Tener una íntima comunión contigo. A ti sea la gloria, Señor, a ti, solo a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.